Hola amigos, este es el primero de una serie de videos donde vamos a trabajar sobre la distribución normal, entendiendo esta distribución como un modelo matemático que nos va a permitir calcular probabilidades para una variable continua, haciendo claridad que es un estudio muy intuitivo el que vamos a desarrollar, no vamos a ser muy formales en la parte matemática y finalmente pues el objeto es entender cómo la campana de Gauss nos permite explicar el comportamiento de las variables y finalmente también pues calcular probabilidades a través de este modelo. Para iniciar y ponernos en concreto, vamos a suponer que en esta gráfica que estamos observando en este momento en su pantalla, vamos a representar el comportamiento de la estatura de los colombianos mayores de edad, donde sobre el eje horizontal pues representamos la estatura, que es la variable independiente expresada en metros, y en el eje vertical pues vamos a representar la frecuencia, en este caso el número de personas, y asumamos que estamos hablando de la estatura de hombres, pues sabemos que hay una diferenciación en talla entre hombres y mujeres. Vamos a asumir que la estatura más pequeña, es decir, que el hombre más pequeño en Colombia tiene una estatura de 1,40 metros y que la estatura mayor que podemos encontrar en los hombres adultos en Colombia es de 2 metros. Pues está claro que entre 1,40 y 2 metros hay un valor central que es 1,70. La pregunta es, cuando hablamos de número de personas, de número de hombres con esta estatura, ¿será posible que cuando hablamos de 1,40 la cantidad de personas con esa estatura sea muy grande o muy pequeña? Pues creo que está claro que el número de personas con una estatura de 1,40 pues es un número bastante reducido. No es fácil encontrar una persona adulta, un hombre adulto en Colombia con una estatura de 1,40, entonces podemos pensar que estaríamos ubicados en esta parte. Igual no es fácil encontrar una persona con una estatura de 2 metros, no es frecuente, de ahí que la cantidad de personas con esa estatura pues es pequeña. Pero sí es muy frecuente y es muy usual encontrar personas con una estatura de 1,70 o con un valor cercano a 1,70, es decir, a medida que nos acercamos a esa estatura de 1,70, pues el número de personas con esa estatura se va incrementando. Y a medida que nos alejamos de esa estatura de 1,70 hacia los 2 metros, pues también el número de personas, en este caso, pues sería que va disminuyendo. Finalmente tendríamos una gráfica que se comporta como en la forma que aparece descrita aquí con esa serie de puntos. Realmente lo que en la práctica ocurre es que observamos que una variable como esta que es la estatura se comporta de esa manera. Observamos ahí una curva que aparece representando entonces el comportamiento de una variable y es la curva a la que nosotros llamamos la campana de Gauss. Si estamos hablando de una variable continua y queremos hacer una representación gráfica de esa variable, pues nosotros ya sabemos que en las variables continuas debemos hacer el estudio por intervalos. Y cuando graficamos, pues lo que tenemos es una gráfica a la que llamamos histograma. El histograma es una gráfica de, entre comillas, barras, donde simplemente va cada barra a continuación de la anterior, pues debido a la continuidad de la función. Entonces, en este caso, tenemos una gráfica que nos representa sobre el eje horizontal las posibles calificaciones que puede obtener un estudiante y sobre el eje vertical, pues la cantidad de personas que tendrían esa calificación. Observen cómo aquí hay una división sobre el eje horizontal que va de 10 en 10. Entonces tenemos un primer intervalo que iría de 0 hasta 10, un segundo intervalo que iría de 10 hasta 20, y entonces aquí tengo el rectángulo que me representa la cantidad de personas que obtienen esa calificación al presentar un examen. Aquí sería aproximadamente de unas, que digamos, 20 personas aproximadamente. El siguiente intervalo sería de 20 a 30 y el rectángulo que aparece aquí pues nos representa la cantidad de personas que obtienen esa calificación. Se ve que sería aproximadamente unas 60, 70 personas y así sucesivamente. Observemos cómo las calificaciones en su gran mayoría están concentradas acá en torno
al valor central, que en este caso sería 50, ¿no? Hay pocas personas con una valoración muy pequeña, alrededor de 0, y también muy pocas, alrededor de 100. ¿Qué pasa si esa partición que yo tengo, que está de 10 en 10, la hago más pequeña? Digamos de 5 en 5. Entonces tendría una gráfica como la que aparece en este momento en su pantalla. Habría unos rectángulos que se semejan mucho más, se aproximan mucho más a la curva, es decir, esta curva, esa campana de Gauss, sería una mejor representación del comportamiento de la variable. Y si hacemos una división más fina, pues tendríamos que esa campana casi que se aproxima y se corresponde exactamente con el comportamiento del histograma. Esta gráfica que aparece en azul es lo que denominamos la campana de Gauss, y esa campana, pues sobre el eje, sobre el plano cartesiano, pues tiene una función, o proviene de una función real, que es la que está representada aquí al lado derecho de su pantalla. Esa es la función f de x igual a 1 sobre esto que tenemos aquí, es la desviación estándar, por raíz de 2pi por e a la menos 1 medio de x menos la media aritmética sobre desviación estándar elevado al cuadrado. A esto se le denomina función de densidad, y es la función que nos representa a esa campana de Gauss. Observen cómo a través de una gráfica de frecuencias hemos llegado a una función matemática continua que nos está representando cuando yo hago las particiones cada vez más pequeñas sobre el eje de las X. Esa función, esa campana de Gauss, tiene unas características muy interesantes. Realmente son muchas, pero vamos a ocuparnos aquí fundamentalmente de dos. La primera de ellas es que esa campana es simétrica. Esa campana que me representa a una distribución de datos continuos es una campana que presenta una simetría. Si la distribución es normal, se presenta esa característica. Esa simetría en torno a este eje vertical que pasa aquí por el valor central, que en este caso sería la mediana, pues presenta simetría en el entendido de que si nosotros lográramos a través de este eje, entre comillas, doblar la curva, pues se correspondería perfectamente la parte izquierda con la parte derecha. Además, si tuviéramos en cuenta el área total que hay bajo esa curva, y si suponemos que el área total es la unidad, pues entonces tendríamos, por efectos de la simetría, que el área del lado izquierdo es exactamente igual al área del lado derecho. No siempre al estudiar una variable pues se presenta la simetría, ¿no? En el evento de que haya una normalidad en los datos, en que la distribución sea normal, se presenta la simetría. Y además de aquello que hemos mencionado anteriormente, pues si la distribución se comporta normalmente, hay otra característica muy importante, que es esta que tenemos aquí subrayada, y es el hecho de que la media aritmética es la misma moda y es la misma mediana. Aquí en este gráfico lo podemos visualizar perfectamente. Entonces la mediana, que es el valor central de la serie, se corresponde con la media aritmética y corresponde también a la moda. Entonces mire que hay dos características fundamentales para una distribución normal. Si la distribución es normal, se debe cumplir esas dos condiciones, entre otras. Entonces, en primer lugar, la simetría respecto al valor central, y la media es la misma moda y es la misma mediana. Hay algunas distribuciones que no satisfacen eso, pues no son normales. Aquí tenemos, en este caso, en la parte superior de su pantalla, tenemos una situación donde pues tengo la mediana. La mediana es el valor central de la serie, recuérdenlo. Tengo la moda hacia el lado izquierdo y la media aritmética hacia el lado derecho. Ahí no hay simetría y esa distribución no es normal. Decimos que ahí se presenta una asimetría positiva. O también es posible que la mediana, pues obviamente siempre estará en el valor central, pero en este caso la moda a la derecha y la media aritmética hacia la izquierda. Esta es una distribución que tampoco es normal,
y presenta una asimetría negativa. Veamos en este 2020 en el que estamos sufriendo una circunstancia bien especial en todo el mundo, que es la famosa pandemia por la situación de este virus del COVID-19 que se nos está presentando, y encontramos que es muy frecuente encontrar de que los gobiernos están realizando muchos esfuerzos para aplanar la curva. He querido traer a colación esa situación para que tengamos de pronto un poco de comprensión acerca de esto, de esa expresión que es aplanar la curva. Entonces mire que aquí tenemos una gráfica donde se presentan prácticamente cuatro situaciones. En primer lugar, yo quiero que observen que en el eje vertical se está representando la frecuencia. Estamos hablando de un virus y de la cantidad de personas, digamos, infectadas. Entonces, en el eje vertical se está representando el número de casos o número de personas, frecuencia, ¿no? Y sobre el eje horizontal estamos hablando de el tiempo transcurrido desde el primer caso que se ha presentado. Bueno, entonces, hay una parte azul en la gráfica que nos representa lo que ocurriría si frente a la situación del virus no se hace nada. Entonces observen cómo se comporta esta gráfica. Aquí partimos del día 0 y entonces los contagios comienzan a crecer, hasta que hay un pico y luego esa cantidad o número de casos comienza a decrecer. Pero observen que aquí en la parte horizontal, en la parte media de la gráfica aparece una línea horizontal. Acá, una línea horizontal que tiene un significado muy interesante. Nos representa la capacidad del sistema sanitario, es decir, si aquí tengo número de, pues aquí lo que nos está diciendo es el sistema sanitario tiene una capacidad para atender hasta este punto que estamos aquí marcando. Entonces mire que en la situación de la parte azul, ¿qué es lo que ocurriría? El comportamiento del número de casos de infecciones si no se hace nada, pues muy rápidamente en el tiempo, se sobrepasa la capacidad hospitalaria. Y pues si se sobrepasa la capacidad hospitalaria, pues habría una situación supremamente grave. Observen que esta curva, cuya área es azul, bajo ella, pues es una curva casi normal, ¿no? Casi normal. Hay simetría. En la curva roja se nos representa la situación que se ocurriría cuando hay un confinamiento fuerte pero tardío. Analicemos esa curva roja y miremos qué está pasando con ella. Entonces observen que al inicio el comportamiento es exactamente el mismo de la curva azul, de la curva negra cuya área es azul, pero llega un momento en que se observa que hay demasiado contagio, entonces se recurre al confinamiento, es decir, todo el mundo a guardarse a través de una serie de decisiones que se toman los gobiernos. Entonces, a partir de este punto, existe un confinamiento, entonces observen cómo la curva deja de decrecer y entonces ya el número de casos pues crece pero mucho más lento. A eso es a lo que se le denomina aplanar la curva. Pero como se tomó la decisión muy tarde, observen que aquí de todas maneras hay un intervalo, hay una parte donde se sobrepasa la capacidad hospitalaria, ¿no? Entonces, de todas maneras, ahí hay un asunto delicado con respecto a lo que puede ocurrir. Y por otro lado tenemos una curva que está representada en color verde y nos dice que eso es lo que ocurriría cuando se desarrollan o se adoptan restricciones desde el principio. Entonces observen que si desde el principio, desde el primer día en que aparece el virus, se adoptan restricciones, entonces mire cómo la curva crece muy lentamente, es una curva muy plana, y cuando alcanza el valor máximo, pues no sobrepasa la capacidad del sistema hospitalario que está representado por esta recta horizontal. Y entonces sería el mejor de todos los escenarios. Yo considero que en el caso de Colombia, pues el comportamiento de la curva ha sido el verde. En este momento estamos en el mes de casi finalizando julio. Yo diría que estamos por aquí, en este lugar más o menos. Yo diría que estamos muy cerca a lo que llamamos el pico de la pandemia, que es un lugar donde ya comienza a decrecer.
Entonces, quería traer a colación ese ejemplo para que observemos qué es lo que significa el aplanar la curva, que es una expresión que con frecuencia estamos escuchando en estos momentos frente a la situación que vivimos y cómo se comporta la situación de este virus, y vemos que es un comportamiento que tiene que ver mucho o se asemeja mucho a lo que hemos hablado de la representación a través de una campana de Gauss. No todo es normal, es decir, no todas las variables se comportan normalmente, ya lo mirábamos anteriormente incluso, pero aquí hay dos situaciones, o hay una situación muy particular en la que yo quiero hacer notar lo que hemos dicho. Aquí en esta gráfica del lado izquierdo tenemos una representación de los ingresos per cápita en Colombia, es decir, el ingreso por cada una de las personas. Y entonces partimos del valor 0 y hacia la derecha pues van aumentando los ingresos, y obviamente sobre el eje vertical pues siempre tendremos la frecuencia, o sea, el número de. Y entonces observamos en esta gráfica que las personas con ingresos bajos pues tienen una frecuencia bastante alta, y las personas con altos ingresos pues tienen una frecuencia baja. Ahí lo que nos está diciendo es que en nuestro país son datos que obedecen a la realidad. Lo que nos está indicando esa gráfica pues es que en nuestro país hay muchas personas con ingresos muy bajos y hay muy pocas personas con ingresos supremamente altos. Eso no es normal en todo el sentido de la palabra, ¿no? Esa distribución no es normal, porque observen que en esta gráfica no hay simetría, no se cumple esa premisa, ni mucho menos la mediana que estaría ubicada en esta parte va a ser igual a la media ni a la moda. Ahí esa es una gráfica que está desplazada hacia el lado izquierdo. En contraposición de lo que ocurre en esa gráfica, observamos aquí al lado derecho un ejemplo que nos muestra lo que llamamos el cociente intelectual. El cociente intelectual es una medida del grado de inteligencia de las personas, aunque eso ya está muy revalidado, porque pues realmente el ser humano posee muchos tipos de inteligencia. Pero de todas maneras hay unos test que nos permiten medir ese tipo de la inteligencia, digamos, en el sentido de inteligencia mental. Y entonces observamos que en esta gráfica observamos que el valor central es 100, es decir, es el valor promedio del cociente intelectual de las personas. Hay muy pocas personas con un cociente intelectual muy bajo y hay muy pocas personas con un cociente intelectual muy alto, que está entre 130 y 145, digamos que 140 pudiéramos pensar que son como los valores máximos, ¿no? Y nos representa esta gráfica también a un personaje que es muy conocido por nosotros y muy querido, que es Albert Einstein, cuyo cociente intelectual pues ya se sale de toda esa normalidad. El cociente intelectual de Albert Einstein es de 160, que está muy por encima de la normalidad. Mire que es un caso muy excepcional. Miremos ahí entonces cómo esa curva nos permite representar unas situaciones que son, digamos, muy prácticas, y también nos da a entender que definitivamente pues tampoco todo se comporta normalmente y no se puede representar con la distribución normal. ¿Qué variables se comportan normalmente? Es decir, en la práctica, ¿dónde encontramos nosotros distribuciones que se comporten normalmente? Pues aquí tenemos un listado. Los caracteres psicológicos del ser humano, es decir, en cuanto al comportamiento, hablemos de un carácter psicológico del ser humano, por ejemplo, el sentido del humor. Entonces, son muy pocas las personas que tienen un pésimo sentido del humor, son muy pocas las personas que tienen un excelente sentido del humor. La mayoría de las personas pues están ubicadas como en el centro. Los ingresos per cápita es una situación de la que hablamos hace un momento. Cuando una economía es justa, pues esa curva es normal. En el ejemplo que veamos de Colombia, pues no se da, porque pues aquí no hay una economía justa. Las medidas antropométricas del ser humano son unas medidas que se comportan normalmente. Hablemos de una medida antropométrica, por ejemplo, la talla del calzado.
Entonces, hay muy pocas personas que calzan un número muy pequeño. Digamos, encontrar a un adulto, a un hombre adulto cuya calzado sea número 31, no es fácil. Tampoco es fácil encontrar a un adulto cuyo número de calzado esté en el otro extremo, alguien que calce 48, 50. La gran mayoría se agrupa en torno a la media aritmética, digamos que a 38, 39 es como lo normal. Aquí hay otro ejemplo, el tamaño de los peces en un estanque. Si yo siembro peces en un estanque y hago una medición o definitivamente cuando los cosecho, pues voy a encontrar que todos se agrupan en torno a un valor central. Hay unos pocos, muy pocos, que crecen muy poco, de una talla muy pequeña, y hay unos muy pocos que sobrepasan pues esa medida central, esa media. La propagación de una pandemia, ya lo miramos. Necesariamente cuando existe una pandemia hay un pico y se comporta de esa manera y luego decrece. El rendimiento de un deportista cuando es muy joven tiene un rendimiento a medida que avanza en su edad, mmm, su rendimiento mejora, hay un pico máximo y luego comienza a decrecer. La respuesta de una plaga a la aplicación de agroquímicos también es un ejemplo de, de una variable que se comporta normalmente y etcétera. Entonces encontramos muchas situaciones en la práctica que se pueden explicar a través de este modelo y por eso es tan importante en primer lugar comprenderlo. Ya en la próxima entrega, en el próximo video, vamos ya a darle formalidad a la parte cuantitativa, es decir, a cuantificar y estudiar matemáticamente el comportamiento de estas variables y vamos a aprender entonces a manejar el modelo para también calcular probabilidades. Bueno, pues eso es todo en este video. Espero que eh, haya sido muy productivo. Espero que ustedes se suscriban a mi canal, que le den me gusta al video y que haya sido de mucha utilidad para ustedes y que vamos avanzando en el conocimiento de muchos temas de matemáticas que son muy apasionantes y muy útiles para el ser humano.